se realizó la observación en, ¿no es cierto?, el hogar, ¿no es cierto?, de la mujer desempleada. Listo. Y la descripción, se hizo una observación, ¿no es cierto?, en el hogar, observando, ¿no es cierto?, el entorno, observando cómo se llaman las habitaciones, observando, ¿no es cierto?, los objetos que existen dentro de su hogar. Listo, ahí lo tienen. ¿Sí? Bien. Recuerden que todo lo que estoy diciendo, también, si ustedes van al ambiente de aprendizaje, está, dice, observación no participante, y está, ¿qué es la observación participante? Hay 2 videos que explican cómo llenar los cuadros, y además hay un ejemplo también, por si se les queda todavía dudas. Después, ¿qué tienen que hacer? Y es, nosotros debiéramos estar, estamos aquí. Hoy día nosotros, lo que nosotros debiéramos tener realizado, una vez, ¿no es cierto?, hecha la entrevista, nosotros debiéramos realizar, ¿no es cierto?, en la matriz de categorización de ensayo. Entonces, la matriz de categorización de ensayo, yo que tengo, ¿no es cierto?, la respuesta ya a todas mis preguntas, ya lo dijimos, a través de esta cita. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que leer, ¿no es cierto?, las citas. Y cuando leo las citas, ¿no es cierto?, leo todas las citas, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que ahí hay varias citas que yo coloqué que están interrelacionadas. Voy a suponer, esto lo explicamos la vez pasada también, estoy haciendo de nuevo, ¿o no? ¿El ensayo? No. ¿Sí lo expliqué la semana pasada? No. ¿No? No. Ya, lo explico entonces ahora. Por ejemplo, voy a suponer que en las citas, ¿no es cierto?, voy a suponer, hay algunas alumnas de acá que no están viniendo a clase. Voy a suponer. Entonces, están, como ya hemos avanzado, entonces tienen 0% de asistencia. Entonces la universidad está preocupada por los alumnos que efectivamente no están viniendo a clase, que es un problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío? Aumentar, ¿no es cierto?, la asistencia a clase de los alumnos, ¿no es cierto?, que están inasistentes, en un 50%. ¿Ya? Ese es el desafío. La persona que está a cargo, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama?, la tutoría de los alumnos, quiere saber por qué no están viniendo a clase, que es lo que hemos estado haciendo en la observación no participante. Entonces, ¿a quién va a entrevistar? Podría entrevistar a muchos, pero va a entrevistar a un alumno que es el alumno que no viene a clase. Le hace las preguntas. A partir de esas preguntas, que eran 9 categorías, ¿se acuerdan? Lo mismo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Están las citas. ¿Ya? Y supongamos que hace la respuesta, o sea, a las preguntas, la escribe, tiene sus citas, y cuando empiezo a mirar las citas, me aparece la siguiente cita. Por ejemplo, ¿sabe qué? Mire, yo tengo una dificultad en ir a clase porque de verdad que tengo dolores de estómago hace bastante tiempo, y estos dolores de estómago, ¿no es cierto?, son tan fuertes que me impiden ir a clase. Después otra cita por allá dice, mire, ¿sabe qué? Hace como 2 años atrás me encontraron un problema en el colon y me pidieron hacer una serie de exámenes y no he podido hacer esos exámenes porque no tengo plata. Y en otra cita más dice, en las noches, sobre todo me dan los ataques, o en el día me dan los ataques, o en la noche me dan los ataques, y no puedo asistir a las clases, sobre todo a las clases más tempranas, porque como no duermo bien, entonces me quedo dormido. Tengo 3 citas, comillas, distintas. ¿Las 3 citas se relacionan o no? Sí. ¿De qué hablan las 3 citas? Del dolor de estómago, ¿o no? O problemas estomacales que no les impiden. Entonces, ¿cuál es el ensayo? El ensayo se escribe en primera persona. Es decir, ¿cuál es el dolor o cuál es la necesidad que tiene la persona que ustedes entrevistaron? Entonces, con las citas que ustedes, ¿no es cierto?, miraron, podrían decir, y lo dicen en primera persona. ¿Cuál es la primera persona? Podría decir yo, me encantaría ir a clase, pero tengo dolores recurrentes de estómago. Ahí tengo un ensayo. Lo digo en primera persona, como si yo fuera el alumno. Más abajo, ¿qué es lo que dice? Más abajo dice, miren ustedes bien, dice citas clave. Las citas clave son las que dijo el alumno que avalan ese ensayo que ustedes han construido. ¿Cuáles son las citas clave? Las 3 que dije.
me duele el estómago porque no puedo ir como... O sea, tengo dolores constantes de estómago. Después me dijo, ¿no es cierto?, que no había hecho unos exámenes en relación al estómago, que le habían encontrado un problema al colon. Y después me dice que en las noches no puede dormir por los exámenes y por eso llega tarde. Entonces coloco aquí la cita número 1, que la traigo ¿de dónde? De las citas que ya vienen hechas. Porque son las 3 que están puestas allá. Traigo la cita 1, traigo la cita 2, traigo la cita 3. Aquí copio las citas que respaldan el insight que yo he creado y que lo hago en primera persona. ¿Cuál es el insight? Ya lo dije. Ustedes lo crearon. Entonces, ¿cuál es el insight? ¿Saben qué? Me encantaría ir a clase, pero tengo problemas al estómago. Y saqué esas 3 citas que están acá. ¿Qué hago con la descripción? Porque dice arriba otro cuadrito. Descripción. ¿Qué es lo que es la descripción? La descripción no es otra cosa que, desde la perspectiva de ustedes, que son los alumnos, que son los que están estudiando esto, hacen la descripción un poco más, por decirlo así, académica del problema que él tiene. Entonces, ¿qué puedo poner? Por ejemplo, podría decir lo siguiente: el alumno falta recurrentemente a clase de I+E, producto, ¿no es cierto?, que tiene problemas, ¿no es cierto?, estomacales. Tengo entonces el insight, tengo la descripción del problema y tengo las 3 citas que las saqué de la entrevista que avalan ese insight. ¿Cuántos insights tengo que hacer? Tengo que hacer 5 o 6 insights. Voy a crear otro insight. El alumno, ¿qué le dice? ¿Sabe qué? No voy a clase porque no le entiendo nada al profe. Perfecto. Después, por otro lado, me dice, ¿sabe qué? El profesor habla mucha teoría y la teoría no lo lleva a la práctica. Perfecto. Y después puede decir otra cosa. ¿Sabe qué? El profesor no explica bien la materia. Voy a inventar. Las 3 citas hablan, ya no es porque viene por el estómago. Ahora me colocó otras 3 citas que están relacionadas con otra cosa, que las reuní, que las saqué de todas las citas, y estas 3 citas, ¿a qué hacen referencia? Hacen referencia probablemente a la metodología que el profe aplica en la clase. Entonces, ¿qué podría decir? Insight. Oye, me comprometería a ir a clase, pero las clases son aburridas. Y coloco los 3 citas, las traigo de nuevo. ¿Y qué es lo que coloco, cómo se llama en la descripción? De nuevo, el alumno no viene a clase porque las metodologías que aplica el profesor no son muy atrayentes para el alumno. ¿Listo? Ahí tengo mi segundo insight. Y así voy creando insights, 5 insights, o 4, 5, o sea, 6, son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 5. ¿Pero de dónde sale el insight? De las citas. ¿Y las citas de dónde salen? De las entrevistas. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer ahora, porque ustedes ya hicieron la entrevista, ya colocaron, asumo, las citas, entonces ustedes van a empezar a construir rápidamente los insights. Entonces, construyen el insight, dan la explicación, ¿no es cierto?, del insight, traen las citas ya están hechas, traen las citas, las colocan y construyen los insights. Eso es lo que vamos a hacer ahora, la primera parte de la clase. Lo segundo, una vez que yo tenga ya todos mis insights listos, los 5 o 6 insights listos, con las citas y la descripción, voy a proceder a hacer el siguiente cuadro. El siguiente cuadro hace referencia a clasificar estos insights bajo 2 variables. Una, el impacto, y otra, lo complejo de desarrollar ese insight. Recuerden que ¿qué es lo que es un insight? Son las necesidades, los problemas, los dolores que tiene esa persona. Entonces la pregunta que tengo que hacerme, esos dolores, esas dificultades, esas necesidades que tiene, ¿no es cierto?, esa persona que es la mujer desempleada que está entrevistando y que está en el ensayo ahí, ¿cuál de ellos es de más impacto? ¿Qué significa que sea de más impacto? Significa que si yo le soluciono ese ensayo a esa persona va a quedar empleada o va a tener mayores posibilidades de encontrar empleo.
En el caso del ejemplo que yo dije recién, ¿no es cierto? En el caso del ejemplo que yo dije recién, yo tendría que preguntarme, ¿cuál de estos dos ensayos? Recuerden que yo acabo de hacer dos ensayos. ¿Cuál? Me encantaría ir a clase, pero me duele la guata. ¿Y cuál es el otro? Me comprometo a ir a clase, pero las clases del profe son aburridas. Entonces la pregunta es, por favor escuchen porque después no voy a repetir esto. Estos ensayos, que tengo los dos ensayos, tengo ahora que colocarlos acá. Entonces con los ensayos hechos, los voy a traer a este cuadro. Copio el ensayo, los dos ensayos los copio, pero tengo que, ¿cuál es el mayor impacto? La pregunta entonces es, ¿cuál soluciona el problema de que el alumno venga a clase? ¿Que le resuelva el problema de la UAT o que le resuelva el problema asociado, ¿no es cierto?, a que las clases ocupen una estrategia mucho más adecuada para él? El grupo, ¿cuál cree que efectivamente, ¿no es cierto?, esto es ensayo? Entonces ahí van a empezar a discutir. Uno va a decir la segunda, otro va a decir la guata, otro va a decir no. Entonces después algunos van a empezar a discutir, no, la guata, ¿por qué tenemos que solucionar? ¿Y quién va a solucionar la guata si hay que mandarlo al médico, hay que pagarle plata, ¿quién le va a pasar la plata, etcétera? Y por otro lado alguien va a discutir, oye, la del profe también es difícil porque, ya, pero el grupo tiene que ponerse de acuerdo, porque tienen que definir, y van a colocar, voy a suponer, van a colocar que el tema de cambiar la estrategia, es decir, me comprometería si la clase fuera más entretenida, lo colocan de mayor impacto y la otra la colocan de bajo impacto. Y ya ordenaron las 6, estoy haciendo dos, pero ustedes van a ordenar sus 6 ensayos desde mayor impacto a menor impacto. Una vez que tengan ordenados sus impactos, o sea, sus ensayos de mayor a menor impacto, ¿qué van a hacer? Se van a preguntar, oye, ¿y la solución? Para solucionar ese ensayo, esa necesidad, ¿qué tan complejo es? ¿No es cierto? ¿O qué tan fácil es resolverlo? El primero, ¿cuál es la pregunta? De mayor impacto y menor impacto, la pregunta es, ¿cuál de estos ensayos resuelvo? Si lo resuelvo, tengo más probabilidad de que el alumno venga a clase. ¿Sí? ¿Cuál es el que tiene más impacto en esa persona? ¿Cuál es el que tiene más impacto entonces de los ensayos que ustedes construyeron de la mujer desempleada? Y después tienen que preguntarse cuál es más complejo de hacer. Entonces supongamos que pusimos en la cara, ¿no es cierto? Me comprometería, pero si la clase fuera más entretenida y ¿cómo se llama? Me gustaría ir, pero me duele la bata. Entonces ustedes dicen, mira, ¿saben qué es más complejo? Y este es menos complejo, lo tiran para allá. Entonces, este va a quedar en el cuadrado de alto impacto, pero menos complejo. Aquí. Y este otro va a quedar en el de menor impacto, pero más complejo. ¿Se dan cuenta? Entonces, van a agrupar sus 6 ensayos en estos 4, ¿no es cierto?, elementos. No puede estar acá al medio, o tiene que estar acá, o tiene que estar acá. Y si ustedes colocan 2, porque ustedes van a hacer la tabla, de acuerdo a la valoración que ustedes les den, si ustedes tienen 5 ensayos, van a colocar 5. Supongamos, aquí pueden colocar 2, aquí pueden colocar 2, y aquí pueden colocar 1. Va a depender de cómo ustedes evalúan. O puede ser que acá quedan 3, aquí queden 2, y aquí quede 1. ¿Sí? No necesariamente tienen que llenar los 4 cuadrados. Va a depender de la evaluación que ustedes hagan. Pero tienen que ordenarlo, es decir, si acá hay 2, va a haber uno de estos 2, ambos son de alto impacto, pero uno de ellos está más arriba que el otro. No pueden quedar en la misma línea. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros terminemos ese ejercicio, no vamos a coger, porque todas son necesidades, ¿no es cierto? No vamos a resolver todas las necesidades. ¿Cuál necesidad vamos a empezar a resolver de aquí? Y no vamos a empezar con la segunda unidad, que es ahora resolver el problema. Vamos a resolver ¿cuál problema? El de mayor impacto y el de mayor complejidad. Vamos a resolver solamente uno de estos. Entonces nos vamos a quedar con este ensayo. Y con este ensayo vamos a hacer el último cuadro
que es este que está acá, que es la redefinición del ensayo. ¿Ya? Eso se lo voy a explicar en una hora más. Entonces, ¿qué requiero que haga? Que terminen los ensayos, la generación de los ensayos y la categorización de ensayos. Es decir, que hagan los 5 ensayos, que traigan, ¿no es cierto?, ¿cómo se llaman? Las citas, hagan la descripción y clasifiquen los ensayos por, decíamos, por, ¿cómo se llama?, importancia, ¿no es cierto?, por impacto y por complejidad. Son las 19:11, nosotros tenemos clase hasta las 9:10, por tanto vamos a estar hasta las 8:15, tenemos una hora de más, suficiente, para poder, ¿no es cierto?, terminar estos dos cuadros. ¿Sí? Entonces van a empezar a trabajar por grupo para terminar los dos cuadros a las 8.